Esta tarde vamos a conversar de la cumbre del G7 que comienza ya este lunes en Francia. La reunión que inicialmente debía empezar un día antes fue movida para después del cumpleaños 80 de Donald Trump, un hecho que muestra la preponderancia de Washington en este grupo. Además, Trump llega con un acuerdo preliminar que daría por terminada la guerra contra Irán. El análisis es con Juan Nicolás Garzón Acosta, internacionalista y profesor de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Donald Trump llega con el trofeo de un memorando firmado con Irán para terminar la guerra. Además de una demostración de poderío, ¿qué ventajas de negociación le trae este memorando a Donald Trump? Bueno, pues llega con, digamos, con viento a favor a este encuentro, a esta cumbre. Por supuesto, un anuncio pues que Estados Unidos había tenido como en ciernes, que obviamente había mucha presión sobre Estados Unidos precisamente y sobre el presidente alrededor de esta, digamos, de este acuerdo. Recordemos que en los propios Estados Unidos, pues ya la oposición había sido creciente alrededor precisamente de esta, digamos, de esta guerra, de esta situación de conflicto en Medio Oriente. Y por supuesto, aunque todavía hay mucha tela por cortar y todavía tienen que materializarse varias cosas que en realidad son ciertamente complejas, pues llega Donald Trump a Francia con este anuncio y por supuesto pues lo va a reclamar como una victoria y claramente pues va a marcar en buena medida lo que ocurra en los próximos días en esta cumbre. Si se mantiene el cese de los enfrentamientos, el petróleo va a fluir, que es la gran prioridad internacionalmente, pero un acuerdo nuclear sigue estando pendiente. ¿Esto se conversará en la cumbre? En general, digamos que lo que vemos o lo que sabemos es que, por supuesto, Estados Unidos pues está empeñado en sacar adelante, precisamente como tú mencionas, un acuerdo nuclear con Irán y ciertamente este es el tema más espinoso que hay. Seguramente se llevará a la mesa en el caso de la cumbre, pero por supuesto la clave es lo que se logra avanzar directamente con Irán. Este es un tema muy complejo, es un tema muy sensible y seguramente el acuerdo y el avance del acuerdo y el cese al fuego que se anunció, pues dependerá de qué tanto se logre precisamente avanzar en este punto. Y se logra al mismo tiempo, pues muy vinculado a ese tema, se logra avanzar con el tema de las sanciones que pesan sobre Irán. Esos dos temas profundamente vinculados seguramente serán los temas, o son sin duda los temas más espinosos y, insisto, seguramente se llevarán a la mesa en el contexto pues, de esta cumbre, pero ya tendremos ocasión de ver qué sucede directamente con el involucrado que es Irán. ¿Tú crees, Juan, que hubo influencia de China en la negociación de este memorando de entendimiento? China puede ser, digamos, de alguna manera un actor que haya generado cierto tipo de presión, no lo sabemos, seguramente Donald Trump, pues por supuesto no lo va a admitir, Estados Unidos pues va a reclamar este tipo de, digamos, de acuerdos como victorias propias y seguramente no tendremos como muchos detalles de cuál podría ser la incidencia o la influencia que tuvo un tercero en este contexto y especialmente si es China. Pero pues claramente en el tablero geopolítico mundial, pues hoy en día sacar de la, digamos, de la escena China es difícil. Por supuesto, China pesa un rol, nosotros tiene un rol importante, vimos precisamente, pues digamos, esa relación particular que China tiene con Estados Unidos y la vimos en la visita del presidente Trump a China hace unas semanas. Y creo que, pues digamos, no es descartable que China haya tenido algo que ver, digamos, en este acuerdo. Pero es difícil pensar en un escenario donde Estados Unidos admita ese tipo de, digamos, de situaciones. No, sin duda. Ahora, son solo 3 días de reuniones y otro de los temas acuciantes es la guerra de Ucrania. ¿Qué tanto pueden los presidentes del G7 impulsar desde ese escenario un cese al fuego? Bueno, este tema es un tema bien complejo porque precisamente el presidente Zelensky tiene una dura misión y es precisamente darle un poquito, digamos, de viento, de visibilidad a un asunto que parece estar en buena medida bastante estancado. Hay, digamos, varios factores que han contribuido a que, por supuesto, el tema de Ucrania
haya salido un poquito del spotlight, del centro de la discusión en este tipo de escenarios. Por supuesto, estuvo eclipsado durante los últimos meses por el tema de Irán. Una vez se logra este acuerdo, creo que eso favorece en buena medida la visibilidad que pueda tener nuevamente el tema de Ucrania, pero es un tema que ha sufrido sin lugar a dudas un desgaste bien importante. Y ese desgaste se ve reflejado, por supuesto, en la posición que han tenido que adoptar los líderes europeos, que siguen siendo, pues, digamos, como las figuras que más han respaldado a Ucrania, a pesar de que en los propios países europeos también ese desgaste se ha manifestado. Y en el caso de Estados Unidos, pues lo que seguramente se espera es un poco un reavivamiento del apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. Veremos qué sucede porque digamos, los antecedentes que tenemos sobre este tema son bien particulares porque sabemos muy bien que el presidente Donald Trump es difícil digamos, de anticipar. Podríamos esperar perfectamente una reunión cordial, una declaración, digamos, muy amable o muy de mucho apoyo de Estados Unidos frente a Ucrania, o podríamos esperar, también es posible perfectamente, una reacción completamente contraria, agresiva. Entonces, eso, digamos, a veces es difícil de anticipar. Pero claramente con el tema de Irán seguramente va a haber un poquito más de oportunidad para abordar el tema ucraniano y la intervención rusa. Bueno, antes de estos últimos acontecimientos de este domingo y lunes, se esperaba que la reunión del G7 estuviera muy centrada en el tema China, después de que algunos de los miembros del G7 visitaran a Xi Jinping en Beijing. ¿Cuál es el objetivo entonces frente a China, a la gran potencia que es China? Bueno, frente a China hay varios temas, porque fíjate tú que el hecho de que se haya invitado, y menciono así muy rápidamente dos, el hecho de que se haya invitado a líderes de países del sur global, a líderes como Lula da Silva, a líderes como el de Kenia, de Egipto, pues también tiene que ver con el hecho de que existe un interés por parte de estos países de aproximarse a estos, digamos, a este mundo en desarrollo, especialmente por, digamos, la importancia que tiene en términos de recursos. Recordemos, por ejemplo, simplemente el caso de las tierras raras, que tanta visibilidad y tanta importancia han cobrado durante los últimos años, y eso está muy relacionado con el caso de Brasil. ¿Y cómo está vinculado con el caso chino? Pues está vinculado con el caso chino porque China ha ocupado un rol de creciente importancia en el mercado de las tierras raras y, por supuesto, pues es algo que puede preocupar no solamente a Estados Unidos, sino que también, por supuesto, a los demás líderes del G7. Otro tema que creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy en el mundo y con el tema y con los chinos, por supuesto, es el tema tecnológico, un tema que estaba en la agenda precisamente y está presente en la agenda del G7 como tema a tratar y que también está muy vinculado al hecho de que existe una importante competencia tecnológica con este tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, los microprocesadores, en fin, que está muy vinculado precisamente a el poder creciente que también tiene China. Entonces, hay varios asuntos de la agenda económica y política global que son llevados a la mesa en esta cumbre y que, por supuesto, tienen como, llamémoslo así, como contraparte a China en esta, digamos, competencia global por la preeminencia económica, política, geopolítica, en fin. Entonces creo que siempre esta cumbre pues va a tener como telón de fondo el hecho de que China es un gigante y que no se puede desconocer su influencia y su importancia así no esté sentado en la mesa. En otro de los temas, pues no es un secreto que Estados Unidos tiene, digamos, percances de índole comercial con la mayoría de integrantes del G7. Antes de hablar de las relaciones hacia el exterior, tendrían que hablar entre ellos sobre estas amenazas arancelarias, por ejemplo, en el caso de Francia. Total, por supuesto que sí, porque fíjate que llegamos precisamente a esta cumbre con un tema sobre la mesa, particularmente entre Francia y Estados Unidos, a partir de las amenazas norteamericanas que parecían más o menos resueltas en la cumbre de hace un año, por cuenta de, digamos, del interés que tiene Estados Unidos de que no se le impongan impuestos a las tecnológicas y esa amenaza que Donald Trump ha
emitido de ponerle impuestos al champán, a los vinos franceses. Entonces, pues nuevamente, digamos, en estas primeras declaraciones, pues vemos que esto no está aún sobre la mesa, pero el presidente Macron ha sido enfático en decir que, pues, que este es un asunto que ya está negociado, que ya está acordado y que seguramente pues la posición de Francia no va a cambiar a ese respecto. Entonces, pues digamos que la carta que ha tenido Donald Trump con respecto al tema arancelario y al uso de estas, digamos, de este mecanismo como mecanismo de castigo, de amenaza, de generar, digamos, algún tipo de reacción sobre los demás estados, pues creo que no ha desaparecido, sigue estando presente. Ha perdido, eso sí hay que decirlo, un poco de su, digamos, como la credibilidad que ha tenido, digamos, que puede tener ese uso de esa herramienta, pero pues claramente si Estados Unidos impone aranceles y eso supone pues aumento de costos y tal, también generará una respuesta o ha generado, como hemos visto en varios casos, una respuesta por el resto digamos, por los países afectados por este tipo de medidas.